Hola, yo soy Grisel de Catarsis Crochet y en el día de hoy vamos a tejer este granny en 4 colores sin cortar el hilo. También tenemos la opción de realizarlo en 2 colores de forma alternada. Los materiales que vamos a necesitar es aquel que tengan en casa, porque la estructura del granny se adapta a cualquier hilo, lana, cualquier material en definitiva. Yo voy a estar trabajando la estructura del granny con un crochet 3 milímetros. Voy a utilizar adicionalmente uno de un número menor de 2 milímetros para esconder las hebras más fácilmente. Si ustedes desean utilizar aguja lanera porque les es más cómodo, también pueden hacerlo. Tijeras y 4 marcadores. Además de estos materiales que son básicamente para el tejido, vamos a usar taza o cualquier recipiente que tengan en casa que les sirva para poner los restos de hilos o las pelotitas o la madejita que van a utilizar en cada uno de los colores. El tejido de este granny realmente es muy interesante porque, como ya les dije, lo vamos a tejer sin cortar el hilo. La estructura es la misma que todos los grannies. Comenzamos tejiendo por el centro los 4 grupos que lo conforman de forma tradicional. En esta primera vuelta y en todas obtendremos 4 esquinas o vértices. En cada uno de los vértices trabajaremos aumentando puntos, realizando 2 grupos de 3 puntos altos o varetas separados por una cadena en cada uno de los vértices o esquinas. En el resto, cada vez que tengamos el orificio de la vuelta anterior, vamos a tejer solamente grupos de 3 puntos altos o varetas separados por una cadena. Y esto será lo que irá dándole la forma. Y veremos el cambio de color. Yo coloco mis hilos en el orden en que quiero realizar tejido. Voy a comenzar por aquí, entonces utilizo este primer hilo, que es el que debe quedar primero a la derecha. Luego tejeré el azul, luego tejeré el amarillo y luego el morado. Ahora, cada vez que terminen una vuelta, van a darse cuenta que uno de los hilos se superpone al otro. Ahí, con cambiar la disposición de los cuencos, tazas o recipientes, les quedarán sus hilos sin enredos para poder trabajar la siguiente vuelta. Para comenzar, vamos a dejar una hebra un poquito larga para que tengan idea cuál es la longitud. Vamos a realizar un anillo mágico. Formamos la X y sacamos nuestra hebra. Aquí vamos a realizar una cadena y la apretamos bien. Esa no la cuento. Ahora voy a realizar 2 cadenas. Tomo lazada y realizo punto alto. Saco 2 y saco 2. Lazada, introduzco, saco 2 y saco 2. Aquí tenemos el primer grupo, pero como ven, hay que cambiar el color para trabajar el grupo de puntos altos o varetas en azul. Realizo una cadena y aquí ubico un marcador para poder continuar trabajando. Ya terminé con ese color en esta vuelta. Voy a ajustar un poquito para que no me sea tan molesto. Tomo el siguiente color. Dejo igualmente la hebra larga y realizo una lazadita. La ajusto al crochet, saco, vengo al anillo mágico, introduzco hacia el revés, saco esta lazada, tomo el hilo que viene de la hebra y realizo 2 cadenas, lazada y 2 puntos altos más. Es importante no esconder la hebra del hilo cuando vamos tejiendo, porque tiene otra finalidad. El primer punto alto vareta que hace
junto a las 2 cadenas el segundo. Y ahora este sería el tercero. Una cadena y ubicamos nuevamente un marcador. Y así vamos a trabajar hasta tener nuestros 4 grupitos del centro. Ya tejí el último grupo del cuarto color. Sabemos que la hebra que tiene el primer grupo, de ese color, es con el que vamos a ajustar nuestro anillo mágico. Ahora toca unir todos estos grupos. Vamos a ubicarlos en el mismo orden que comenzamos a tejer. Vamos a retirar el primer marcador del primer hilo con el que trabajamos. Y aquí vamos a buscar el primer punto del siguiente grupo. En una, dos y en la tercera pasamos por el centro de ese punto y realizamos un punto deslizado. Aquí tienen la opción de hacer la lazada grande para que no se desteja, pero yo les recomiendo que utilicen siempre los marcadores. Ahora vamos al segundo grupo. Retiramos el marcador, tomamos nuestro crochet, buscamos 1, 2 en el tercero, introducimos por el centro de ese punto y pasamos con punto deslizado. Retiro mi crochet y ubico el marcador. Y así vamos a hacer en todos los grupitos hasta tenerlos unidos los 4. Ya tenemos las 4 esquinas unidas. Ahora vamos a trabajar por el revés. Vemos que los hilos quedan ahora en otra ubicación. Miren, este queda por encima de este y este. Entonces cambio de posición y ya los ubico como yo deseo. En este caso lo haremos igual. Cambiamos este hacia acá y listo. Ahora, con estas hebras grandes que hay en el centro, vamos a tomar la mitad. Si nos parece muy larga, las cortamos un poquito y vamos a hacer un lacito. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque este granny se teje con vueltas, una al derecho y una por el revés. ¿Qué sucede? Que dependiendo del tamaño que ustedes quieran, le va a quedar el revés para un lado o para el otro. Y esto les permitirá, si les queda hacia este lado, poder pasar todas esas hebras por el centro y ya rematar en el lado que ustedes han determinado. Vamos con la vuelta número 2. Vamos a retirar el crochet. Tomamos esta lazada, pasamos este hilo hacia la izquierda y aquí realizamos un medio punto más una cadena. Aquí corresponde un grupo de 3 puntos altos. Por tanto, estas cadenas con este punto constituyen el primero, este sería el segundo y vamos al tercero. Esta esquina se completará con este color. Como ven aquí, las esquinas están formadas por 2 colores siempre. Una cadena de separación. Aquí vamos a evitar que este color salga por el tejido de este otro. Entonces vamos a introducir en el centro. Introducimos la aguja, tiramos del tejido y este grupo, este macizo, lo vamos a tejer siempre sobre el color, el mismo color. Y ya tenemos nuestros 3 puntos altos o varetas. Una cadena y aquí vamos a volver a ubicar nuestro marcador.
que corresponde trabajar con este ahora. Lo pasamos hacia la izquierda, quitamos el marcador y hacemos lo mismo. Introducimos el crochet, un medio punto y una cadena. Y completamos con 2 puntos altos más, que sería la mitad de la esquina, porque luego estas se unen y conforman esa esquina. Una cadena y vamos a la siguiente esquina. Acomodamos nuestro hilo, tiramos del tejido suavemente, de forma tal de trabajar con el mismo color en la base. No que se nos vaya hacia, en este caso, el amarillo. Vamos con 2 y vamos con 3. Una cadena y ubicamos nuevamente el marcador. Ya tejí el último color y llegué a donde comencé. Aquí voy a buscar 1, 2 y 3 y aquí voy a unir con punto deslizado y ubico nuevamente mi marcador. Y así voy a hacer en todas las esquinas. Ahora toca unir este con este, este con este y este con este. Siempre con puntos deslizados. Una vez que tejemos la unión de las 4 esquinas, giramos el tejido y organizamos nuestros hilos. Cuando vamos a comenzar una vuelta, no importa con cuál color, pueden comenzar por cualquier esquina, es lo mismo. Lo que sí deben tener en cuenta es la continuidad. O sea, si comenzamos por el azul, el segundo debe ser el amarillo, debe estar el recipiente el amarillo, el otro color y el otro color. No que queden montados, pero pueden comenzar por cualquiera. Ahora corresponde realizar lo mismo que hicimos en esta vuelta, antes de unir las esquinas. Ahora vamos a introducir en el centro, sacamos lazada, pasamos por 2 más una cadena. Lazada en la aguja, introducimos en centro, pasamos por 2, que es un punto alto, sería el segundo. Y ahora vamos al tercero. Una cadena. Ahora nos quedó un orificio que es un lateral. Aquí vamos a realizar un grupo de 3 puntos altos. Lazada en la aguja, introducimos, sacamos por 2, sacamos por 2. Lazada, introducimos, sacamos por 2, sacamos por 2. Una cadena. Y ahora corresponde realizar la esquina. Recuerden que estamos con este color y vamos a trabajar sobre el mismo. Y aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Siempre tirando del tejido un poco para poder ubicarlo sobre el mismo color, que coincidan. 2 y 3. Este es el truco para que no salga el otro color por el tejido. Una cadena y ubicamos nuestro marcador. Vamos al siguiente color y hacemos exactamente lo mismo. La diferencia de la vuelta anterior es que nos queda un orificio en el lateral. Y mientras vamos tejiendo más vueltas, pues ahora queda uno, en la siguiente quedan 2 y en cada uno vamos a hacer un grupo de puntos altos. Ahora corresponde un punto alto y un segundo punto alto que con los puntos iniciales forman 3. Una cadena, un grupo de 3 puntos altos en este orificio. Una cadena y volvemos a trabajar sobre la esquina tirando de este color. Nos ayudamos con el marcador y haciendo coincidir los colores. Y así se tejería
la segunda vuelta. Una cadena y marcador. Así vamos a tejer los 4 laterales. Ya terminé de tejer los 4 triángulos, los 4 laterales, las 4 esquinas, como queramos llamarle. En este caso vamos a ubicar donde comenzamos, en este paso, cuando vamos a unir las esquinas. ¿Para qué? Para evitar que se nos enrede más el hilo. Este es el paso que hicimos ya una vez, que es unir en la tercera cadena, 1, 2, 3, con un punto deslizado. Y así lo hacemos en las 4 esquinas. Giramos el tejido, acomodamos nuestros hilos y repetimos esta vuelta. Y así tejeremos hasta lograr el tamaño deseado. Ya yo logré el tamaño deseado para mi granny. Entonces rematé cada esquina. ¿De qué forma? Voy a entrar, a soltar el crochet de la lazada. Voy a la tercera, introduzco de revés a derecho, paso el hilo y hago una cadena. Y aquí busco que quede en el centro ese remate. Y así quedan las 4 esquinas. Ahora bien, el lazo del centro nos permite ver. Aquí me quedó esta vuelta por el derecho. Me gustaría que este sea el derecho, porque voy a hacer varios y necesito unirlos. Y la unión se ve más bonita y es más fácil si se trabaja por el derecho. Entonces voy a deshacer este nudito, este lazo que hicimos, y muy fácilmente esas hebras las puedo pasar hacia el lado que yo deseo que sea el revés para esconder todas las hebras. Con el mismo crochet las voy pasando. Y esta es la razón de por qué no remato ni hago nudo con esas hebras desde el inicio del tejido. Y aquí ahora sí puedo rematar. Y ya me quedará la última vuelta por el derecho. Vamos a esconder las hebras. Aquí también es muy fácil. Tiramos un poquito de ellas, porque recuerden que hicimos una lazadita al inicio para que el nudo no se desplace hacia lo que decidimos que sea el derecho. Y ahora voy a tomar así. Hacemos un nudito. Y hacemos un nudito con estos dos colores. No los hago con los 2 hilos de cada lado porque queda un nudo muy grueso y nada estético. Ahora sí puedo esconder los hilos hacia el color que le corresponda. Observen cómo quedó el centro. No hay ningún nudo visible. Esos pasos son detallitos, son tips, pero que son importantes. Vamos a esconder las hebras. Ya esto se lo he enseñado en otros tutoriales, pero para quienes están visitándome por primera vez. Vamos hacia el color de la hebra con el crochet un número menor. O la aguja lanera, como ustedes prefieran. Yo trato de desplazarme hacia la base de uno de los grupos, al centro de la base. Aquí hago una torsión de este hilo para separar mitad y mitad. En este caso son 4, 2 y 2. Paso 2 por uno de los hilos de la base y hago un nudo suave, sin apretar mucho, porque ya con este queda totalmente asegurado. Y cortamos ese sobrante. Y aquí vean cómo queda.
Así lo hacen con todos los hilos, incluyendo este, lo desplazan hacia acá y hacen el mismo trabajo. Y aquí tenemos el resultado final, el derecho y miren el revés. Para trabajar con dos colores se hace exactamente igual. La diferencia es que en vez de pasar hacia diferentes colores, vamos a trabajar un color, el siguiente, repetimos el color y terminamos con el siguiente. Para ello, tendrán que utilizar 4 recipientes también. ¿Por qué? Porque van a ser de todas maneras 4 hebras para no cortar el hilo. Bueno, y hasta aquí este tutorial que espero les haya gustado. Gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.